y reanudamos la sesión. En este momento damos la bienvenida a la siguiente compareciente, la inspectora de Hacienda del Estado y presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, doña Ana de la Herrán Piñar, que, al igual que los comparecientes de esta mañana, se explicará su visión, su ponencia, para informar sobre las implicaciones económicas, fiscales, sociales y jurídico-políticas en el Estado autonómico del acuerdo suscrito entre los partidos PSC, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña de impulsar para Cataluña un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía. Les recuerdo a sus señorías que la ponente tendrá una primera intervención con una duración aproximada de 30 minutos. A continuación, los portavoces de los grupos por un tiempo de 5 minutos cada uno de ellos y finalizaremos con una segunda intervención de la señora ponente, que en función de cómo vayamos de tiempo estará entre 10 y 15 minutos la segunda parte. Muy bien, pues dicho cuanto antecede, la doña Ana de la Herrán Piñar, tiene usted la palabra. No, sí está. El tiempo no tiene. No, ahora lo pongo yo. Vale, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, senadores y asistentes a esta comparecencia. Mis primeras palabras se dirigen a las personas que hoy asisten, tanto en presencial como online, y que son de la Comunidad Valenciana y de otras zonas del Levante español, que se han visto gravemente afectadas por las consecuencias de la DANA. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo desde la asociación que presido. Me dirijo a todos ustedes para tratar el tema que nos ocupa y preocupa al colectivo de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, asociación y sindicato profesional que, adelanto, se nutre de las aportaciones exclusivas de sus asociados, sin ningún tipo de subvención de carácter público, que fue creada en el año 1985 y en la que se integran en la actualidad algo más de 1.700 inspectores de Hacienda del Estado. Los objetivos de nuestra asociación se centran fundamentalmente en la colaboración con la Administración pública, especialmente con la Administración tributaria, a efectos de determinar las mejores condiciones para la prestación de los servicios y de aportar nuestro conocimiento en la elaboración de las disposiciones que nos afectan directamente. La asociación lleva años realizando estudios, análisis y propuestas de reforma tributaria, sobre todo en materia de administración tributaria, por afectar directamente al servicio público que desempeñamos. En ocasiones difícil de entender, pero fundamental en el sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Antes de entrar a exponer los motivos por los que la asociación se opone frontalmente a la división de la agencia tributaria, que derivaría de la aplicación del acuerdo suscrito entre el PSC de Cataluña y Esquerra Republicana, permítanme que haga una pequeña reflexión para que podamos ser conscientes de lo que estamos debatiendo hoy aquí. Quizás estoy empezando por el final, pero creo que es importante que contextualicemos esta comparecencia. España es un país con un rasgo fundamental que es su estado de bienestar. Creo que estamos todos de acuerdo en la importancia que tiene y en la importancia de protegerlo. Las políticas sociales, la educación, la sanidad, la protección a los más pobres, a nuestros mayores, a las personas que tienen necesidades especiales, es el santo y la seña de España. Va en nuestro ADN. Pero tengan en cuenta que si España fuera una persona, los impuestos serían su sangre que alimenta a esa persona y que ayuda a todos los órganos vitales, son sus políticas públicas y las medidas sociales. Sin sangre, los órganos no funcionan. Sin el dinero público que nos traen los impuestos, las políticas de todo tipo no se pueden implementar. Alguien dijo una vez que sin justicia no hay igualdad, que sin educación no hay futuro, sin salud no hay bienestar. Pues yo quiero añadir que sin impuestos no hay nada de lo anterior. Si los impuestos son imprescindibles, créanme que la agencia tributaria es el corazón que impulsa la sangre para que llegue a todos los órganos vitales. Un corazón sano y fuerte nos permite vivir con calidad de vida. Y nuestra agencia tributaria hoy en día está sana y es fuerte. Para que se hagan una idea, se trata del organismo público mejor valorado dentro de la Administración General del Estado según los datos del Barómetro Fiscal. En sus 33 años de vida se ha transformado en la punta de lanza de la administración pública. Lidera la transformación digital y a nivel mundial estamos ante una de las administraciones más eficientes del mundo, siendo ejemplo en muchos países.
Ahora mismo se está tramitando una iniciativa legislativa para transformar la función pública y modernizar la Administración. Se habla de innovación, de transformación digital de la Administración, de identificar objetivos, de evaluación de desempeño, de desarrollo de competencias profesionales, etc. Pues bien, todo esto ya existe y ya está implantado hace años en nuestra Agencia Tributaria Española. Todo eso es la Agencia Tributaria Española. Y hoy estamos aquí porque una decisión política pretende que a ese corazón sano y fuerte le hagamos una intervención quirúrgica y limitemos la fuerza con la que bombea sangre al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Como se pueden imaginar, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado no puede estar más en desacuerdo con esta idea. Pretenden que no hagamos el trabajo que hacemos y que honestamente creemos que hacemos muy bien y es fundamental, como he señalado, en nuestro estado de bienestar. No hemos conocido ni un solo motivo objetivo ni técnico para poder apoyar esta decisión política. Así, la función de la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, tarea principal de la Agencia Tributaria, órgano en el que desarrollamos casi todos nuestra labor profesional, porque también desempeñamos el ejercicio en otros organismos, como puede ser la Dirección General de Tributos o los Tribunales Económico-Administrativos o el Instituto de Estudios Fiscales, como es mi caso, es una tarea compleja. Ustedes pueden imaginar perfectamente la complejidad que conlleva combinar la actual maraña normativa tributaria que tenemos en España. Tenemos que combinar normas estatales, autonómicas, locales y de fiscalidad internacional. Esta última ha alcanzado una gran relevancia en los últimos años, como ustedes conocen, precisamente por la importancia cada vez más creciente de la globalización. Todo esto hace que la tarea de aplicar el sistema tributario sea cada vez más difícil. Y en esta tarea es obligado para la Administración buscar la mayor eficiencia en la utilización de sus recursos, que no olvidemos no son nuestros, sino que son de los ciudadanos. Esa eficiencia busca actuar con una unidad de acción y un aprovechamiento de economías de escala, así como con una eficacia máxima en virtud del mandato constitucional recogido en el artículo 103 de nuestra norma fundamental. Nuestro modelo, el de la Agencia Tributaria Española, es un modelo de éxito y lo ha sido durante todos estos años, desde que se crea. Es un modelo perfectamente organizado desde sus departamentos en Madrid, sus departamentos centrales, los servicios centrales de la Agencia Tributaria, las delegaciones especiales ubicadas en las comunidades autónomas y las delegaciones ubicadas en las provincias. Organizados así territorialmente, podemos abarcar la inmensa tarea que tenemos por delante, que no es otra que atender pronta y eficazmente a los servicios necesarios para lograr el cumplimiento voluntario de los contribuyentes mediante una información y asistencia que es objeto de grandes elogios dentro y fuera de nuestras fronteras. Sabiendo que tenemos un sistema tributario complejo, los ciudadanos gozan de unidad de criterio, en la que además se está avanzando para garantizar una mayor seguridad jurídica, gracias a la futura creación de la base de datos única entre la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos y los tribunales económico-administrativos. Pero además, la segunda labor fundamental que tiene encomendada nuestra Agencia Tributaria, que es la represión del fraude fiscal, no puede hacerse y no podrá hacerse si no hay una unidad de acción como la que tenemos ahora. Incluso hoy día, en este contexto, existiendo una unidad de acción, es una tarea difícil, sobre todo si nos movemos en el ámbito de las empresas que actúan en España y fuera de nuestras fronteras. Romper este modelo, lo decimos muy alto y claro desde nuestra asociación, será abocar a España al desastre total. En primer lugar, porque nosotros ya lo hemos dicho, aunque es un tema que no corresponde y que corresponde a otro organismo evaluar esta cuestión, nosotros entendemos que esta propuesta de singularidad fiscal es inconstitucional. En segundo lugar, porque el hecho de que sea necesaria, y se ha hablado además también aquí hoy, de que sea necesaria la revisión del sistema de financiación, que lleva esperando más de 10 años, no implica que tengamos que romper el modelo de asistencia, de información y de control tributario que funciona. Son dos cosas distintas. En tercer lugar, y entrando en la materia que quería trasladarles específicamente en esta comparecencia, porque no se trata de buscar fórmulas de colaboración o de cooperación, como se ha dicho hasta ahora, para defender este modelo de propuesta de singularidad fiscal para Cataluña. Uno no tiene que cooperar o colaborar consigo mismo. La cooperación y la colaboración tiene que ser con entidades que actualmente existen, pero es absolutamente innecesario crear de una única entidad otras separadas, por ejemplo, por comunidades autónomas. Ante esta tesis,
¿Podríamos negarnos a que se planteara la división de esta nueva entidad autonómica en otras menores porque los ciudadanos de un municipio o de un barrio lo plantearan? ¿Hasta cuándo permitimos la división? ¿No se dan cuenta ustedes de que nos estamos plantando ante una auténtica torre de Babel, donde el entendimiento sería del todo punto imposible? En cuarto lugar, no nos vale una comparativa con modelos de éxito que funcionan en otros lugares, en otros países. Nuestro modelo funciona, y si funciona, ¿qué es lo que nos lleva a cambiarlo? ¿Hay algún argumento de tipo técnico que no sea exclusivamente político que alguien pueda poner encima de la mesa para que nosotros podamos examinarlo? La respuesta, creo que es evidente, es un no rotundo. Por lo tanto, los ciudadanos no se merecen que por cuestiones técnicas y solo políticas los servicios que se prestan por un organismo que funciona bien en la actualidad tengan que romperse. En quinto lugar, y aquí me detengo un poco más, concreto varios pasos atrás que se darán si esta propuesta llega a implementarse. Pasos atrás en la gestión de los impuestos, dado que es evidente que los ciudadanos saldrían perjudicados si se fraccionaran los servicios actuales. La agencia tributaria necesita de unas bases de datos lo más completas e integradas posibles, pues de otra manera sería impracticable, por ejemplo, excluir de la obligación de declarar a nadie, ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos, facilitar datos fiscales completos o programas de ayuda y criterios uniformes, tanto a empresas como a particulares. En este aspecto, también lo conocen, se ha avanzado mucho en los últimos años y dividir toda esa unidad sería, en nuestra opinión, un absoluto desastre. Por otra parte, para garantizar un adecuado servicio por parte de la agencia tributaria, el sistema de información ha de ser único. La lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria lo más unificado posible, que permita analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses. En este sistema hay que incluir tanto las bases de datos como la gestión de declaraciones informativas y el sistema de pagos. El sistema de información es uno de los principales activos de nuestra Administración tributaria española y está reconocido internacionalmente como un ejemplo de eficacia y de eficiencia. A título de ejemplo, el llamado Suministro Inmediato de Información, conocido por sus siglas SII, que tiene toda la información de las actividades económicas que realizan las grandes empresas, a la que se unirá pronto la proporcionada en el futuro por pequeñas y medianas empresas dentro del sistema de Verifactu, no podría funcionar correctamente y no podrían utilizarse bien, no podrían realizarse, por ejemplo, los cruces de datos tan importantes si estuviera fraccionado. No se trata de intercambiar información con otras entidades, sino de utilizar la que ahora mismo una sola entidad ya tiene. Lo primero, no hace falta ser experto en una materia, siempre es más complejo, costoso y lento, así como limitado, que lo segundo, el disponer de una única base de datos de información en un único ente. Por otra parte, es fundamental que exista un sistema de caja único. La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar siempre a cabo por la agencia tributaria con independencia del porcentaje en la cesión de la recaudación. Así, los sistemas de información y caja únicos son imprescindibles para garantizar la consecución de una serie de objetivos esenciales, como es la calidad en el servicio prestado a los contribuyentes, el control de las declaraciones, en especial de las que resultan a devolver, y así evitar costes innecesarios a los contribuyentes que perjudican a la competitividad empresarial. Se producirían, además, pasos atrás en las devoluciones, como acabo de señalar, como consecuencia del sistema de retenciones que quedaría fraccionado. La gestión de las retenciones se ha de hacer de forma integrada. Actualmente, más del 80% de los ingresos se efectúan a través del sistema de retenciones del trabajo y de las actividades profesionales. Si se fraccionara la gestión de las retenciones, se establecerían más obligaciones para los contribuyentes. La Administración tributaria de la comunidad autónoma perdería información y existirían dificultades para la gestión de las devoluciones de los contribuyentes con rendimientos en diferentes comunidades autónomas, así como de los contribuyentes domiciliados en el resto del territorio nacional que trabajaran, por ejemplo, en una gran empresa con domicilio en Cataluña. Pasos atrás también en materia de lucha contra el fraude. El sistema de control de las actividades económicas ha de ser de carácter integral. Para asegurar ese control, los contribuyentes que realizan actividades económicas deben gestionarse de forma integral por la agencia tributaria. Es preciso que una sola administración, como hasta ahora, realice el control
del impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre las rentas personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido. Un control disgregado entre varias administraciones dificultaría enormemente la eficiencia y la eficacia en la lucha contra el fraude, sobre todo en los fraudes de carácter organizado, como ustedes bien conocen, las famosas tramas de IVA, en la que intervienen empresas que actúan en varios territorios. Actualmente ya tenemos problemas cuando tenemos que trabajar con otros países miembros de la Unión Europea, como para añadir a estos problemas los que generaría el dividir y fraccionar la agencia tributaria por comunidades autónomas. Además, la tendencia actual es contraria al fraccionamiento del control, de la inspección, tanto por la lógica de la globalización en general como por las exigencias procedentes de los ámbitos europeos de decisión en esta materia, que existen, en cierta medida, agencias supranacionales con información de las operaciones que realizan en todo el ámbito comunitario, así como mecanismos de control únicos o estrechamente coordinados. En un mundo no globalizado no cabe, por razones políticas, el fraccionamiento. Y ejemplo de esa tendencia a la globalización es actualmente el Foro Global en la OCDE, donde se encuentran más de 170 jurisdicciones y se ponen de acuerdo en unos mínimos estándares. Problemas, además, de control por parte hacia las empresas multinacionales. La cesión de la inspección de los tributos soportados en Cataluña plantearía muchos problemas, especialmente en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, en la medida en que realizan operaciones en todo el territorio español o incluso internacionalmente. Esto implica que múltiples elementos no se podrían comprobar por quedar fuera de la agencia tributaria catalana que ostentaría estas facultades y, por lo tanto, tendría que pedir la colaboración a la actual agencia tributaria española para realizar estas funciones de control. Finalmente, la separación y fraccionamiento de la agencia tributaria generaría, en este ámbito, graves consecuencias sobre la ejecución de los actuales planes de inspección sobre grandes patrimonios que se centralizan en la Unidad Central de Control de Grandes Patrimonios Relevantes, dependiente actualmente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Las actuaciones de comprobación se hacen por los equipos de inspección perfectamente organizados y si se fraccionara precisamente este control para detectar conductas irregulares, no sería posible. Se darían pasos atrás en la investigación de los grandes fraudes que actualmente también están descentralizados en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, que realiza una gran labor en todo el territorio español, analizando la situación de los grandes defraudadores a través de las fichas de información con trascendencia tributaria. Se darían pasos atrás también en las actuaciones que actualmente realiza, y ustedes lo conocen por prensa, el Servicio de Vigilancia Aduanera, que trabaja en la agencia tributaria y que viene prestando un especial servicio contra la represión del narcotráfico, como ustedes conocen, y la lucha contra el contrabando. Pasos atrás también en materia de recaudación tributaria. También generaría problemas porque, como ustedes conocen, cuando un contribuyente voluntariamente no cumple con sus obligaciones, se pone en marcha el mecanismo del procedimiento administrativo de apremio, que puede culminar en actuaciones de embargo sobre bienes del deudor que tienen en todo el territorio nacional. Estas actuaciones, con una agencia tributaria fraccionada, no podrían hacerse fuera del territorio catalán por imperativo de lo dispuesto en el artículo 157.2 de nuestra norma fundamental, que reza que las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio. El círculo de las actuaciones se cierra con lo que se realiza desde los servicios centrales de la agencia tributaria, que coordinan todo esto que hemos comentado y que, de fraccionarse, sería imposible que se llevara a cabo con la misma eficacia y eficiencia, teniendo en cuenta, en último lugar, todas aquellas actuaciones que, fuera del ámbito tributario, también se le encomiendan a la agencia tributaria como eje vertebrador de las políticas sociales, como pueden ser las ayudas a las madres trabajadoras o el ingreso mínimo vital. Precisamente por su eficacia y por su eficiencia se le han encomendado estos servicios actualmente a la agencia tributaria española, que los realiza con mucha agilidad. Concluyo señalando lo siguiente. Romper la agencia tributaria es abocar a España a un desastre total, desde el punto de vista de nuestro sistema tributario, menos eficacia, más fraude y mayores costes para los ciudadanos. La unidad de acción de la agencia tributaria no es solo eficiente, es indispensable para luchar contra el fraude fiscal y garantizar la igualdad entre los contribuyentes. Un sistema tributario vale lo que vale la administración que lo aplica. Sin unidad, el sistema se desmorona. La propuesta de singularidad fiscal para Cataluña no tiene amparo constitucional, ni justificación técnica, ni de justicia fiscal. Es una maniobra exclusivamente política. Crear agencias tributarias autonómicas
sería como construir una torre de Babel. Más división, menos entendimiento y un sistema fiscal ingobernable. Dividir la agencia tributaria es abrir la puerta al caos fiscal y al colapso en la lucha contra el fraude. Fraccionar la agencia tributaria perjudicará directamente a los ciudadanos, incrementando la complejidad, la conflictividad tributaria y los costes del sistema tributario. Esta ruptura no solo debilitaría la lucha contra el fraude, sino que pondría en riesgo los derechos de los contribuyentes más vulnerables. La gestión centralizada de la agencia tributaria garantiza que nadie quede atrás. Fraccionarla supondría volver al pasado y dejar desprotegidos a los más débiles. Nuestro modelo fiscal ha sido reconocido internacionalmente como eficiente y eficaz. ¿Por qué romper algo que funciona? La globalización exige más coordinación, no más fragmentación. La propuesta de singularidad fiscal va en la dirección contraria al sentido común. Mientras en la OCDE y en Europa se apuesta por la centralización y el intercambio efectivo de información, dividir la agencia tributaria es retroceder decenas de años. La agencia tributaria no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna región. Pertenece a todos los españoles y es el pilar de nuestro estado de bienestar. Su fraccionamiento, en opinión de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, sería una traición al principio de igualdad y de solidaridad entre todos que recoge nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de la Herrán Piñar. Bien, a continuación iniciamos el turno de los portavoces parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, senador Gordillo Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora de la Herrán, por su comparecencia ante esta comisión de comunidades autónomas. Es evidente que cuando se quiere hablar con claridad, se habla con claridad. Y usted ha hablado esta tarde con claridad rotunda y, desde luego, desde un cuerpo nada menos como el de inspectores de Hacienda, que conoce muy bien todos los pormenores de la praxis de la recaudación fiscal y del funcionamiento de la Hacienda española. Y yo le iba a preguntar en un principio, tenía pensado preguntarle si consideraba usted el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, que como usted ha descrito muy bien, se trata de un pacto puramente político, si lo consideraba beneficioso para España. Ya me ha contestado usted en su intervención suficientemente. Y sin que tengamos que estar de acuerdo, ni muchísimo menos, desde el punto de vista político, su exposición ha sido meridianamente clara. Así es que la mitad de las preguntas que traía para hacerle ya me las ha contestado usted. Pero sí quería incidir en algunas cuestiones. Si es usted tan amable y el Partido y el Grupo Socialista deja de hacer ruido, que no ha dejado durante toda su intervención, pues me gustaría preguntarle ¿cómo graduaría usted qué grado de ineficiencia supondría para la agencia tributaria la cristalización de este pacto? Que naturalmente todavía estamos hablando de una posibilidad, porque el pacto todavía no está puesto en vigor, como todos sabemos. También, ¿cómo se cuantificaría la pérdida de economías de escala? Y también, si supondría, que ya lo ha dicho usted también, un incremento o una posibilidad del incremento del fraude fiscal, porque entorpecería las labores de inspección. ¿Y de qué manera y por qué sería este previsible incremento del fraude posible? Efectivamente, de lo que se trata es de un pacto político que no ha tenido para nada en cuenta las necesidades de los españoles y simplemente con un fin, el fin de nombrar al señor Illa presidente de la Generalidad de Cataluña y ceder mucho más campo político a Esquerra Republicana de Cataluña. Es un pacto simplemente que no ha tenido en cuenta el bienestar ni de los catalanes ni del resto de España y, por supuesto, que pulveriza las posibilidades de igualdad para las comunidades de régimen común. También quería preguntarle si la similitud de las consecuencias de este acuerdo con el cupo vasco sería previsible también una opacidad como la que ya se ha descrito a la hora de definir las necesidades y la contribución de Navarra y del País Vasco al erario.
Y también si el sistema propuesto sería la puntilla, aunque algo ha apuntado usted, por no decir mucho, para una situación económica, que es la de España, con un elevado nivel de endeudamiento y de déficit y, por supuesto, de una presión fiscal o un esfuerzo fiscal, para ser más precisos, muy elevado, como tiene España. Estoy de acuerdo con usted, por supuesto, en que los impuestos, como usted ha descrito, son el alimento del Estado, son necesarios y, por supuesto, que nadie en su sano juicio en una sociedad moderna está en contra de los impuestos, pero unos impuestos justos, naturalmente, que sirvan para un gasto correcto y sensato y pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos. Y, además, una contención fiscal está demostrado que beneficia la recaudación porque es el mejor antídoto contra el fraude fiscal. Y poco más tengo, señora de Lerrán, que preguntarle o que aportar a su intervención, con la que no tendría ni mucho menos la osadía de competir, porque usted es una técnica del Estado de gran capacidad. Por lo tanto, si es tan amable de hacer alguna observación o algún comentario a las cuestiones que le he planteado, se lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora de Lerrán. Muchas gracias, señor Gordillo. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, el senador Ferrer Martínez. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Sí, gracias, señor presidenta. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, señora Herrán, por la exposición. Una exposición muy buena, muy clara. Usted nos ha expuesto una opinión que evidentemente yo no la comparto, pero que le agradezco que haya sido tan clara. Y no la comparto porque las comparecencias que hemos tenido esta mañana, precisamente lo que se ha encontrado a faltar es que este acuerdo político no tiene una concreción todavía. No se ha concretado de una forma verdaderamente fiscalizable. Usted ha hecho una fiscalización de un acuerdo que usted entiende que tiene unas consecuencias que posiblemente todavía no se han concretado. Y también me han dicho esta mañana que como yo pertenezco a una comunidad autónoma rica, pues que prácticamente no podía quejarme. No lo han dicho exactamente así, pero yo he hecho esta interpretación. Pero es que usted ha dicho que la Agencia Tributaria Española, que da sangre a todo el Estado español, pues posiblemente este corazón necesitaría más impulso porque a nosotros nos llega un poco menos que a otros lados, especialmente en lo que concierne a servicios de este estado del bienestar, el bienestar del que usted hablaba al principio. Nos dicen que somos ricos, pero estamos muy deficitados en servicios relacionados con la Administración General del Estado y servicios que no se pueden cubrir. Es verdad que también tenemos un problema de vivienda, que esto también afecta a estos servicios, pero en competencias de la comunidad autónoma, cuando estos servicios se ven flaqueados, estas competencias hacen lo que pueden para mirar de asimilarlos. Por ejemplo, en temas de sanidad y educación se establecen pluses para que estos profesionales pues, no tengan tantos problemas para ir a Formentera o a Ibiza, que son las islas que yo represento. Esto, por el momento, en el Estado español, aunque se ha pedido muchas veces, no ha pasado, ni ha pasado antes ni ahora, porque este plus no cubre, evidentemente, este estilo de vida que tenemos en las islas de Ibiza y Formentera. Y también me ha llamado la atención, porque ya lo he escuchado esta mañana, sobre esta acción del fraude. Bueno, en las Islas Baleares tenemos la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, que no todos los municipios están adscritos a esta agencia de las Islas Baleares y que yo podría señalar municipios, por ejemplo, Santa Eulàlia del Riu, que no ha tenido nunca este servicio y que a nivel de fraude y de inspección le puedo asegurar que funciona muy bien. Y no hemos escuchado nunca ni de los administradores ni los administrados en este sentido. Y, por lo tanto, únicamente querría reafirmar
que nos falta mucha concreción de este acuerdo político para poder establecer una serie de consecuencias como las que usted ha expuesto y que incluso ha llegado a decir que es inconstitucional, y no he llegado a entender el motivo por el que usted pensaba esto, de que fuese inconstitucional, aparte de que el artículo 155 queda citado. Pero vuelve a decir, son unos defectos de algo que todavía no está concretado. Pero bien, de todos modos, le agradezco mucho su intervención porque de todo se aprende y así yo también puedo comprender y aprender en esta sesión cómo funciona y las opiniones que tenemos sobre este tema y las carencias que tiene y cómo podemos asumirlas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ferrer. A continuación tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Echano Varela. Sí, gracias, presidenta. Sin más, para agradecerle a la señora de Larrán su intervención y sus aportaciones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Echano. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bailac Ardarmi. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Señora de Larrán, esta tarde nos ha pintado un panorama que es un poco apocalíptico, catastrofista. Nos dice que este acuerdo pone en riesgo los pilares del estado del bienestar, la sanidad, la educación, la protección de los mayores. Todo esto está en riesgo a causa de un acuerdo político. Parecía en algunos momentos de su intervención que hablase de que alguien aquí está diciendo que dejemos de pagar impuestos. Más bien al contrario, se va a continuar pagando impuestos. Aquí decían que desaparecían los impuestos, se hacía una amnistía fiscal donde aquí, por cierto, se ha hecho varias veces, como si estuviéramos hablando de las maniobras del rey emérito para evadir impuestos para hacer una fundación en Abu Dhabi. Parece que pintaba un panorama de evasión fiscal tremenda. Y no sé si, por cierto, su asociación se ha posicionado sobre alguna de estas cuestiones que comentábamos, que creemos que sí son amenazas al sistema tal y como lo concebimos. Usted también en su intervención decía que el modelo de financiamiento autonómico no funciona, pero que sí, que si se quiere cambiar, que se cambie, pero que la agencia tributaria española que no la toquen. Entonces, creo que esto es un poco contradictorio, reconocer que tenemos un problema y que aquí se puede contribuir, pero que no lo toquen y que lo dejen como está. Porque parece que hoy han dicho que no únicamente rompe este acuerdo España, sino también la Hacienda. Vamos descubriendo capacidades de este acuerdo, como si esto fuese al final unos papeleos y que con nada el Estado y la agencia tributaria se rompiese. Y además, también decía usted que el modelo de financiamiento que se ha acordado es inconstitucional. Que sepamos, la Constitución española no determina ningún poder autonómico. Por otra parte, este acuerdo es evidente que sí, que tiene un efecto en la agencia tributaria española. Yo no diría que la rompa, pero evidentemente se tendrían que transferir recursos. Y de hecho me gustaría aprovechar para concretar cuáles son las diferentes fases para poder concretar este acuerdo. Porque en diferentes intervenciones se dijo que era bastante genérico y que había que concretarlo. Y hay 4 fases para poder aplicar este acuerdo que tienen un calendario. En el primer semestre del 2025 tendría que tener un acuerdo entre la Generalitat y el Estado para este nuevo sistema, este nuevo modelo de financiamiento y el nuevo forma de repartir para tener una nueva capacidad
de solidaridad y de concretar efectivamente cómo se transfieren los recursos de la Agencia Tributaria Española a la Agencia Tributaria Catalana. Posteriormente, en el segundo semestre del 2025 se tendrán que abordar los cambios legislativos que fuesen necesarios y en el 2026 empezaremos la recaudación del IRPF del ejercicio del 2025 ya por parte de la Agencia Tributaria Catalana. Y a continuación abordaremos, como dice el acuerdo, la recaudación y la transferencia de los impuestos. Y para hacer realidad este compromiso político tendríamos que tener una serie de necesidades aportativas que se tienen que poner en marcha. Por ejemplo, como ya existe una agencia tributaria catalana, que es lo que mencionaba, no es algo nuevo, sino que ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña, que desde el 2015 hasta el día de hoy ha hecho que afloren más de 2.000 millones de euros de fraude fiscal, con unos 900 trabajadores a día de hoy y continúa aumentando la plantilla. Evidente es que esta agencia tributaria catalana necesitará mucho más músculo durante los próximos meses y años para poder hacerse cargo de lo que suponga recaudar el 100% de los impuestos de lo que genera Cataluña. Y de sus palabras también extraemos que no es desde su punto de vista que la agencia tributaria española tiene que colaborar y le molesta con la Agencia Tributaria de Cataluña, sino más bien que le molesta colaborar con los europeos, porque plantea como un gran problema que la Agencia Tributaria Española, cuando se aplique este acuerdo, tenga que pedir colaboración para ejercer las funciones de control de la Agencia Tributaria Catalana, como si eso fuese un problema. Evidentemente que tiene que hacerlo, evidentemente que hay que tener una colaboración y una colaboración de los recursos. Lo extraño es que no exista ahora. Por tanto, como se puede imaginar, estoy en desacuerdo con su intervención, con el tono catastrofista con el que están afrontando esta cuestión y, sinceramente, esperaría de su asociación de inspectores de Hacienda un análisis mucho más riguroso de lo que puede implicar este acuerdo, que es positivo para Cataluña, sin el dramatismo y el catastrofismo que usted aquí ha expresado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Bailac. A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Lobato Gandarias. Muy bien, pues muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Ana de la Herrán. Gracias por acompañarnos y por participar en este debate, en esta reflexión tan interesante. Yo muy de acuerdo con sus primeros 5 minutos, la verdad, esa defensa del estado del bienestar, de las políticas y de los servicios públicos, que por cierto, muchos de los servicios y derechos más importantes del estado del bienestar se gestionan precisamente por las comunidades autónomas, y muy de acuerdo también con su reflexión sobre que los impuestos son la sangre del sistema, y también con la visión que tiene usted de la agencia tributaria. Yo creo que es la joya de la corona de la administración pública española. Estoy de acuerdo, espero que no suene muy corporativista por nuestra condición de personal de la propia agencia, pero en eso desde luego estamos de acuerdo. Ahora, yo con los otros 20 minutos posteriores, yo sería algo más prudente que las aseveraciones que ha hecho, ¿no? Yo no creo que se hunda España ni que estemos en un escenario tan catastrofista como el que plantea. Fíjese que ya en la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando se debatía los estatutos de autonomía de primera generación, ya había quien decía literalmente que con nacionalidades y estatutos no puede aplicarse el principio de solidaridad entre españoles, ¿no? De esto hace 40 años y evidentemente no se ha cumplido este catastrofismo que ya se planteaba entonces. Veo en su intervención que usted está pues bastante en contra de todo proceso de descentralización y de profundización en el desarrollo de la financiación autonómica, y sí que me gustaría que nos contestara concretamente cuál es su opinión sobre los procesos anteriores en los que se llevó a cabo la reforma del sistema de financiación, los procesos de los años 90, los procesos de los años 2000, si usted, en coherencia con lo que ha dicho hoy, también es contraria a esos procesos que se produjeron en ese momento. Mire, ya existen otras administraciones, pues un sistema y un debate similar, y es pacífico.
Hablemos, por ejemplo, de los ayuntamientos. Bueno, pues ya hay ayuntamientos que recaudan por sí mismos, otros que ceden esa capacidad de recaudación a las diputaciones provinciales, otros a mancomunidades, y no es que uno sea mejor o peor que el otro. Lo importante es que seamos eficaces en esa gestión y, por supuesto, que la información se comparta, que los criterios de aplicación sean únicos. Y eso lo tenemos todo muy claro, ¿no? Lo mismo pasa con las comunidades autónomas. Gestionan la recaudación, inspección, gestión de los tributos de sucesiones, del ITP, de donaciones, del impuesto de patrimonio. Bueno, pues también podríamos concluir que no, que mejor que todo eso lo lleve la agencia tributaria y no las comunidades autónomas, porque se pierde eficacia, capacidad de compartir información, etcétera. El sistema de base de datos única que hablaba y que se ha conseguido dar un salto importante, pues seguro que debe y puede ampliarse a otras administraciones territoriales, como puedan ser las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y nos ayudaría a encajar bien el sistema. Ojo, y ampliarse también por arriba, a Europa, ¿no? Donde usted pues también planteaba, y yo con eso también estoy de acuerdo, pero genera cierta incoherencia en la posición, ¿no? Claro que ese argumento nos puede servir, pues renunciemos a la agencia tributaria española y cedamos toda la capacidad de gestión, inspección y recaudación de tributos a Europa. Hombre, yo creo que hay que tener pues una capacidad para ver el punto en el que estamos y cómo ser lo más eficaces posibles. Recaudación, procedimientos de apremio, pues exactamente igual. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos? Y con las comunidades autónomas y su capacidad para aplicar a premios. Oiga, pues claro, el ayuntamiento pequeñito tiene capacidad para aplicar a premios en otros ámbitos. No, pues pero eso no ha hundido a España. Tengamos la inteligencia y la capacidad de ser ahí eficaces. Y luego, las dudas constitucionales que usted planteaba, que yo creo que no son objeto de esta comisión, pero ya que usted lo pone encima de la mesa, hombre, yo creo que hay que tener también claro que estatutos de autonomía vigentes ya recogen el funcionamiento, la creación, la plena operatividad de agencias tributarias autonómicas y son estatutos de autonomía ya validados por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, analizando qué es o no más acorde a la Constitución, hombre, pues yo creo que lo que ya dicen los estatutos y ya ha validado el Tribunal Constitucional, ¿no? Y para terminar, bueno, yo creo que no se trata tanto de un tema ideológico, que para el estado de bienestar que usted defiende, y yo también, no es tan importante quién, cómo recauda, sino cuántos euros hay para educación pública, para sanidad pública. Eso es en lo que estamos, ¿no? Y cómo ser lo más eficaces posibles en conseguir eso. Por ejemplo, y le saco un debate también, federalizando la agencia tributaria, que ya es un organismo con una estructura territorializada. Ahí hablaba usted de las delegaciones especiales, con su capacidad operativa que es clara y evidente, ¿no? Y que fuera un proceso de acercamiento de la propia agencia tributaria al territorio, acordando con otras administraciones territoriales, como son los ayuntamientos, las comunidades autónomas, para mejorar así el objetivo que usted plantea y que nosotros, desde luego, compartimos, de ser más capaces de gestionar con eficacia, de compartir información y de tener mayor colaboración en la gestión, inspección y recaudación de tributos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lobato. Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la senadora Ortiz Vilella. Muchas gracias, señora presidenta. Señora de la Herranz, gracias por estar hoy aquí, por ser valiente, por ser clara, por decir las cosas como tocan y por no achantarse en dar sus opiniones y un diagnóstico claro de una situación muy concreta y que a todos nos preocupa, porque ha hablado de un desastre total con menor eficacia, más fraude y más coste. Sin unidad del sistema se desmorona todo. Lo ve inconstitucional. Yo le preguntaría también si es un ataque al Estado de Derecho y todo lo que ello conlleva y una encubierta modificación de la Constitución con este tipo de movimiento. Habla de que no tiene ningún tipo de justificación técnica, pero yo le preguntaría también, hemos visto en otro tipo de normas que se ha tramitado por parte del Gobierno actual, que no han tenido en cuenta ni han preguntado a Consejo de Estado o no han preguntado a organismos que puedan opinar sobre temas tan importantes y, en este caso, al Grupo Parlamentario Popular del Senado nos lo parece. ¿Le han hecho algún tipo de consulta a
la asociación que usted preside? ¿Tienen esperanza de que le hagan algún tipo de consulta o algún tipo de análisis? Porque visto que es algo de tanta envergadura, visto que es algo que, como usted nos ha explicado aquí, es una situación de brecha importantísima en el tema de fraude, es una brecha importantísima donde cualquiera que en un momento determinado quiera entrar por ella para abusar de lo que costosamente todos los ciudadanos españoles pagamos a través de los impuestos, pues me parece de mucha entidad como para que luego tendrán en cuenta o no la opinión, pero por lo menos la pregunta, el análisis, el informe, por lo menos a nosotros nos parecería pertinente, pero tengo la curiosidad de si lo han hecho o si tienen la esperanza de que lo hagan. ¿A quién más cree usted que deberían de pedirle también y además opinión en algo con esta entidad y con este tipo de peso respecto a las consecuencias que nos ha explicado claramente que puede tener? También hay una curiosidad por nuestra parte, porque tengo que decirle que lo que yo tenía preparado para preguntarle de forma muy eficaz, usted lo ha contestado con antelación en su intervención, pero nos surge también la curiosidad de que hay 1.600 aproximadamente, y si no me confirman los datos de los inspectores de Hacienda, que pueden verse bajo esta situación afectados. No se ha hablado del tema de los trabajadores y las personas que les puede afectar este tipo de situación. ¿A cuánta gente le puede afectar y de qué manera? Porque aparte de que este tipo de cambios de movimientos de cupo catalán puede traer una serie de connotaciones, también la hay dentro de las personas que trabajan y qué complicaciones o no le puede traer este tipo de situaciones. También hablaba del estado del bienestar. Aquí estamos en el Senado, que es una Cámara territorial, y hablaba de una quiebra para la solidaridad. Y yo querría saber más concretamente, si nos lo puede decir, hasta qué punto esa quiebra se puede ver, pues, sobre todo por las comunidades que puedan, además de tener una financiación injusta, como es el caso de la Comunidad Valenciana o Murciana o Andaluza, un sistema de financiación que no está en este momento en esta comisión encima de la mesa, pero que sí que veo que quieren ponerlo encima de la mesa, aprobado hace 10 años por el Partido Socialista con el voto en contra del Partido Popular, y que ha traído también una desigualdad y que en este momento podríamos estar sentados en una mesa hablando del mismo, porque si además llevamos en paralelo estas dos situaciones, si usted habla de un desastre absoluto con este tipo de movimiento, con el cupo catalán y de favorecer a unos ciudadanos frente a otros, si le añadimos el peso de que hace 10 años que el Partido Socialista aprobó un sistema de financiación injusto y que seguimos sin poder resolver, pues todavía quiero saber, si puede ser, en qué esos dos situaciones en paralelo, no solo la que he explicado, sino el tener en paralelo estas dos situaciones, puede afectar en el conjunto de esta decisión. Y también decirle, hablaba de que era contrario al sentido común y al principio de igualdad. Y desde aquí yo espero que, para que se le pueda poner un poco de cordura a todas estas negociaciones bilaterales, que no son del conjunto de los españoles, sino que son a dos, Estado y una comunidad autónoma, tengan a bien escuchar la intervención que usted ha hecho hoy aquí con mucha valentía y mucho sentido común, para que, ya que quieren iniciar un camino de modificaciones legislativas y de romper algo que funciona, como es la agencia tributaria, lo tengan en cuenta antes de meter el boli o la mano en esta situación. Muchas gracias, señora de la Herrán. Muchas gracias, senadora Ortiz Virella. Bien. Muy bien. Finalizado el turno de portavoces, tiene la palabra la compareciente, señora Herrán Piñar. Muchas gracias, señora presidenta. Son muchas las preguntas que me han efectuado y las valoraciones que me han realizado sobre mi intervención. Voy a contestar brevemente a todas ellas, intentando aclarar algunas cuestiones que se han aquí planteado y pidiendo disculpas, porque creo que he sido bastante torpe cuando he hecho algunos comentarios, porque no he debido trasladar bien, y eso es culpa mía, pues lo que quería trasladar. Porque yo no estoy hablando del sistema de financiación, yo estoy hablando del funcionamiento de la agencia tributaria. Son dos cosas distintas. Igual, insisto, es mi torpeza por no haberlo explicado bien desde el principio. Puede que
efectivamente exista una necesidad en el sistema de financiación, de modificar ese sistema, de actualizarlo en función de las necesidades de cada comunidad autónoma. Pero es que este no es el asunto que compete a esta asociación. Nosotros hablamos de lo que se dice en ese acuerdo. No estoy inventándome nada. En ese acuerdo se habla de la cesión de las competencias de gestión, inspección y recaudación y de la competencia normativa sobre los tributos estatales. El impuesto sobre sociedades, impuesto sobre las rentas personas físicas y el impuesto sobre valor añadido. Es decir, no estoy hablando de un escenario futurible en base a algo que yo he imaginado o que nosotros desde la asociación hemos imaginado. Estoy hablando de lo que pone en un papel, de lo que pone negro sobre blanco en el papel, claramente. El otro día, y perdónenme la comparativa, por introducir algo cómico a esta situación, se hablaba en nuestro congreso de que si algo grazna como un pato, anda como un pato y se parece a un pato, es que es un pato. Y por lo tanto esto, si se parece al cupo, es que es un cupo. Por lo tanto, nosotros vemos en eso que se trata de romper el sistema y por eso decimos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el cupo catalán no está previsto en la norma fundamental. Nuestro sistema de financiación está basado, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ustedes lo tienen que conocer mejor que yo, en dos patas. Por un lado, el sistema de financiación de las autonomías de régimen foral, País Vasco y Navarra, el convenio se llama convenio y no por eso deja de también ser un régimen de concierto, y el sistema de las autonomías de régimen común entre las cuales está la Comunidad Catalana. Si todas las funciones que ejercen o que actualmente tienen encomendadas en País Vasco y Navarra serán las mismas que las que tendrá encomendadas, en su caso, la Comunidad de Cataluña, estamos hablando de un concierto. Y nosotros ahí decimos que todas esas competencias que se cederían y que actualmente están ejerciéndose por la Agencia Tributaria Española abocarían a España a un desastre. Y claro que es un escenario catastrofista, porque nosotros avisamos. Nosotros tenemos que decir rotundamente, con toda la seriedad, los argumentos técnicos, lo que va a pasar si esto se da. Nosotros tenemos que avisar. No sabemos lo que va a pasar porque no conocemos el futuro, pero tenemos que decir desde el punto de vista técnico, esto no es una posición ideológica ni política, como sí lo es ese pacto, tenemos que decir lo que va a pasar porque conocemos cómo realizamos nuestro trabajo. Y, por supuesto, no hace falta ser experto en la materia para entender que se van a generar ineficiencias. Me lo apuntaba el Grupo Parlamentario Socialista. Claro que se van a generar ineficiencias. Y yo no digo, como apuntaba Esquerra Republicana, que no nos guste colaborar. Claro que nos gusta colaborar. Pero lo que es absurdo es crear de una entidad que ya funciona bien y que tiene un sistema de información único y un sistema de bases de datos único, dividirla y fraccionarla. Es totalmente ineficiente. Ya hemos visto cómo funcionan mal y cómo generan desastres también cuando las administraciones tienen que entenderse. Es difícil entenderse, hay que entenderse, pero no provoquemos más desentendimiento cuando ahora mismo existe un organismo que funciona bien y que los ciudadanos, porque parece que nos olvidamos de ellos, lo valoran bien. No lo valorarán bien cuando estén fraccionados. Esta posición entiendo que es una posición totalmente política, la de pensar que la agencia tributaria puede dividirse y puede fraccionarse en función de las ideas que pueda tenerse en determinados territorios, pero es que nos olvidamos de los ciudadanos y por eso apuntamos una posición, insisto, totalmente técnica. No se nos han dado argumentos técnicos que nosotros podamos valorar y aprovechando la pregunta que realizaba el Grupo Parlamentario Popular, desde luego no nos han consultado como en ninguna otra ocasión al respecto o de otros temas también que nos pueden afectar como servidores públicos. Desde el punto de vista de la generación, lo apuntaba el Grupo Parlamentario Mixto, de las economías de escala, y también lo señalo para todos, evidentemente se tienen que generar economías de escala. Fraccionando un organismo que funciona bien no se van a generar economías de escala. Esto es algo que también creo que es bastante fácil de entender y de comprender. Van a incrementarse los costes de cumplimiento. Ya es difícil para los contribuyentes en la actualidad. Yo no estoy valorando qué se tiene que hacer en el futuro, ni tampoco creo que es mi competencia valorar cuál es la evolución del sistema de financiación que se ha realizado desde el pasado. Yo puedo valorar la evolución que ha realizado la agencia tributaria desde el punto de vista de su crecimiento y que ahora mismo es punta de lanza tecnológica dentro de los organismos que existen en la Administración General del Estado. Eso sí lo puedo decir, y la evolución que ha tenido en los últimos años hacia una unidad de criterio, hacia una unidad en los servicios de información y asistencia a los contribuyentes, con la utilización además de la inteligencia artificial, ahí sí puedo meterme, pero yo no puedo hablar del sistema de financiación porque estoy, insisto, ha sido torpeza mía, quizás no me he expresado bien, me estaría metiendo en un ámbito que no me corresponde. Simplemente digo, efectivamente, que eso redundará, desde luego, en cómo se van a prestar luego los servicios. Pero el sistema de financiación, si tiene que modificarse o no, ya es una competencia que corresponde a otros. Crecerá, por supuesto, la lucha contra el aumento del fraude fiscal se producirá sin duda.
si ahora los defraudadores, cuando se actúan en ámbitos territoriales diferentes, desde el punto de vista de España u otros países de la Unión Europea, por ejemplo, en las tramas de IVA, ya se aprovechan esas brechas, pues se aprovecharán, desde luego, si se produce un fraccionamiento por comunidades autónomas o de una comunidad, en este caso, porque insiste en esta propuesta de singularidad fiscal para Cataluña. Creo que el modelo de financiación, insisto, si funciona o no funciona, no es cuestión nuestra, pero el modelo de la agencia tributaria sí que funciona. Y, por tanto, no me queda más que repetir las consecuencias que hemos evaluado técnicamente en base a lo que señala el acuerdo. Es decir, que no estamos atisbando, inventando o imaginando algo que no está escrito previamente. Con respecto a los trabajadores, que es una última cuestión que creo que me queda por completar, efectivamente no he hecho la valoración. Desde luego, cuando se habla de los trabajadores, muchas veces pensamos que son una moneda de cambio y que no hay detrás familias y no hay proyectos detrás, y eso es algo gravísimo también. Nosotros también nos hemos manifestado preocupándonos mucho por ellos, qué va a pasar con ellos, porque son trabajadores que han opositado a la Administración General del Estado. Y no se puede, sin más, decir ahora vamos a colocarlos aquí porque nos van a hacer el trabajo. Creemos que esto es también una cuestión que, desde luego, no puede jugarse con la vida de esas personas, de esas familias y de esos proyectos que hay detrás. Y, desde luego, tenemos el máximo interés, y lo hemos repetido y lo hemos insistido al secretario de Estado, que nos explique qué pasaría en su caso si esto también se implementara. Y, por supuesto, está en contra del principio del sentido común. Nadie entiende hoy, en un mundo globalizado, salvo que no esté en este mundo, desde luego, cómo se están produciendo los avances y los intercambios de información. Toda la fiscalidad internacional avanza. Lo he señalado, en el Foro Global de la OCDE hay más de 170 jurisdicciones que se están poniendo de acuerdo. Ustedes conocen lo que es el pilar 2 de la OCDE, de la tributación mínima global. Eso ya es difícil. Lo normal es ir hacia la globalización. Lo raro y lo extraño es ir hacia una fragmentación. Eso sí que es ir pasos atrás. Cuando se hablaba esta mañana de una agencia tributaria o del sistema del futuro del siglo XXI, eso es ir hacia el siglo XXI, ir hacia la globalización. Y no dudo yo que en el futuro pueda haber una agencia supranacional, como usted apuntaba, que pueda realizar las labores de gestión, inspección y recaudación. No sé, lo que sí que sé es que actualmente hay unas competencias, una parte de la soberanía cedida en este sentido con respecto a los impuestos armonizados, impuestos indirectos, y se está hablando también, se está planificando la posible armonización en el ámbito de la imposición directa en el impuesto sobre sociedades. Es verdad que queda camino por recorrer y que para eso hace falta un consenso y, bueno, pues todo esto no es una cuestión que se realice de hoy para mañana, pero se van dando caminos en ese sentido, se van dando pasos en ese sentido hacia ese camino y, por lo tanto, entendemos desde la asociación que lo raro y lo extraño y lo, desde luego, ineficiente y que iría en contra de los propios ciudadanos sería ir para atrás en esa fragmentación de la agencia tributaria. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, señora inspectora de Hacienda del Estado, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, señora de la Herrán Piñar. Muchas gracias por haber accedido a comparecer aquí en esta comisión y por la ilustración de su información. Muchísimas gracias. Les digo a los miembros de la comisión que vamos a suspender durante un par de minutos para despedir a la compareciente, pero me avisan de que es posible que el siguiente compareciente llegue antes de la hora prevista, con lo cual, si no les parece mal, en el momento que esté aquí el compareciente, aunque no sean las 5:30, iniciaríamos su intervención. Muy bien, suspendemos la sesión.